Él pensó que su banco estaba funcionando sin problemas hasta que se infiltró y descubrió a un empleado aterrorizado llorando y el oscuro secreto que su gerente estaba ocultando. Lo que descubrió a continuación impactante, peligroso y podría destruir todo. Esta es la historia de cómo un director ejecutivo encubierto expuso la verdad y derribó a un peligroso depredador dentro de su propia empresa. Ahora profundicemos. Derek Lawson nunca creyó en dirigir un banco desde detrás de un escritorio. Como director ejecutivo de Ashford National Bank, construyó su carrera desde cero, comenzando como cajero, trabajando muchas horas y entendiendo las luchas de los empleados de primera línea. A diferencia de otros ejecutivos que dependían únicamente de los informes de rendimiento, Derek tenía un enfoque diferente. Se infiltró cada pocos meses, entraba en sus propias sucursales, disfrazado de un cliente habitual, con ropa informal, sin etiqueta de nombre y sin séquito de seguridad. La mayoría de las veces estas visitas revelaban pequeñas ineficiencias, largos tiempos de espera, problemas de servicio al cliente o tecnología actualizada, pero esta noche algo se sentía mal. Derek eligió una sucursal en Columbus, Ohio, una que mostraba números sólidos en papel, las ganancias eran constantes y los comentarios de los clientes eran positivos. Sin embargo, en el momento en que entró, una extraña tensión llenó el aire, las luces fluorescentes eran duras y el personal parecía sus sonrisas se agotaron, forzado a hacer fila. Observando a los cajeros manejar las transacciones con precisión robótica, un hombre de mediana edad frente a él jugueteaba con su tarjeta de débito tratando de explicarle algo al cajero. La joven detrás del mostrador, Jasmine, según su etiqueta de nombre, sonrió cortésmente, pero había miedo detrás de sus ojos. Entonces Derek lo escuchó, un sollozo ahogado, apenas audible, proveniente del pasillo a la izquierda. Al principio pensó que lo imaginaba, pero luego lo escuchó de nuevo. Un grito ahogado y dolorido, el tipo de grito que alguien deja escapar cuando intenta no romperse. El estómago de Derek se tensó, algo estaba muy mal. Los instintos de Derek se agudizaron. Había pasado años en la banca y sabía la diferencia entre un mal día y una angustia real. Esto no era frustración por un cliente difícil, esto era miedo. Sutilmente giró la cabeza hacia la sala de descanso. La fuente del llanto. La puerta estaba ligeramente entrecortada por dentro. Vislumbró a Jasmine, la misma cajera que había estado atendiendo a los clientes hace unos momentos. Estaba sentada en una mesa pequeña, con la cabeza inclinada, los dedos agarrando de Edge como si se estuviera manteniendo junto a su lado. Otro empleado, millas a juzgar por su etiqueta con nombre, hablaba en susurros urgentes. Derek se acercó más, fingiendo revisar su teléfono pero escuchando atentamente. Jasmine, no puede seguir dejándolo hacer esto, dijo Miles en voz baja pero firme. Sus hombros temblaron y su voz salió rota. ¿Qué opción tengo?, susurró. Lo dejó claro. Si no hago lo que dice, me voy. La mandíbula de Derek se tensó. Esto no se trataba de un cliente. Sus ojos recorrieron la sucursal buscando quién era. Su atención se fijó en un hombre con un traje gris rígido parado cerca de la parte de atrás, observando todo como un halcón. El gerente de la sucursal. Derek había visto esta dinámica de poder antes, un abusador en control. Un empleado aterrorizado sin salida. Jasmine se limpió la cara y se levantó rápidamente como si sintiera que la habían visto. Metió su teléfono en su bolsillo y caminó de regreso a su estación, forzando una sonrisa falsa y educada. Los fríos ojos del gerente siguieron cada uno de sus movimientos. Derek apretó los puños. No se iría hasta que descubriera exactamente qué estaba sucediendo. El corazón de Derek se aceleró mientras veía a Jasmine regresar a su estación, tratando de actuar como si nada hubiera pasado. Su sonrisa forzada no lo engañó. Podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que agarraba sus bolígrafos con tanta fuerza como si tratara de anclarse al momento presente. Se movió casualmente al mostrador de servicio al cliente, interesado en un problema que no había notado antes, pero sus ojos siempre estaban en el gerente. El hombre tenía unos 40 años, con cabello engominado hacia atrás y una postura que gritaba autoridad. Se paraba con un control del poder tanto sobre la sucursal como sobre sus empleados. Derek podía decir que no era un hombre que tolerara la debilidad o la insubordinación. Derek lo escuchó hablar con otra cajera, Sara. En el otro extremo de la sucursal su voz era baja pero había un tono peligroso en ella. Asegúrate de que los números sean correctos o serás el próximo. Tendré que lidiar con eso. La amenaza no era sutil, era el tipo de comentario que una persona hacía cuando sabía que tenía el control y no tenía problemas para usarlo. El estómago de Derek se revolvió. Este no era solo un ambiente de trabajo tóxico, esto era manipulación e intimidación. Cuando el gerente se giró para caminar hacia la oficina trasera,
Derek vio algo aún más preocupante. Era una carpeta delgada de color marrón y ligeramente arrugada, pero Derek pudo distinguir un nombre: Yasmín. La carpeta parecía estar llena de documentos. Las sospechas de Derek crecieron. Había estado en la banca el tiempo suficiente para comprender el peso de archivos como ese. Nunca eran solo administrativos, eran personales y a veces peligrosos. Derek lo siguió a distancia, su curiosidad ahora fusionada con un sentido de responsabilidad. Si el gerente estaba apuntando a Yasmín, necesitaba saber por qué y qué había en esa carpeta. Respiró hondo y se movió rápidamente detrás de una columna. El hombre gerente entró en la trastienda, pero no antes de que Derek lo viera colocar la carpeta cuidadosamente en su escritorio. ¿Qué había en ese archivo? La mente de Derek corrió mientras se alejaba de la trastienda. Necesitaba hablar con Yasmín, pero ¿cómo podía hacer que confiara en él? Él era el director ejecutivo, no alguien que usualmente se involucrara en asuntos de empleados. Decidió esperar hasta que las cosas se hubieran calmado un poco. Yasmín acababa de pasar junto a él, su rostro aún pálido, y los instintos de Derek le dijeron que era el momento adecuado. Yasmín, ¿estás bien?, preguntó, su voz más suave de lo habitual. Ella se congeló por un momento, luego lo miró. Allí hubo un destello de reconocimiento en sus ojos, seguido de una rápida mirada nerviosa hacia la oficina de atrás. Estoy bien, tartamudeó. Derek pudo oír la mentira en su voz y vio la vacilación en sus ojos. No tienes que fingir conmigo. El tono de Derek era firme pero compasivo. Puedo ayudar. Quiero ayudar. Tragó saliva con dificultad y asintió lentamente. No puedo salir de esto. Derek, se asegurará de que me despidan o peor. El corazón de Derek se hundió. No había esperado este nivel de miedo en sus ojos. Sabía que tenía que hacer algo mientras Derek caminaba de regreso a su oficina. Su mente zumbaba con todo lo que había aprendido hasta ahora. El miedo de Yasmín era inconfundible y el control del gerente sobre la sucursal era más que solo números. Se trataba de poder, de control sobre las personas. Se sentó en su escritorio y sacó su teléfono. Solo quedaba una cosa por hacer. Tenía que verificar las imágenes de seguridad de la sucursal. El pensamiento lo hizo sentir incómodo, como si estuviera entrometiéndose en un mundo que se suponía que no debía ver, pero si iba a exponerlas. Tácticas de control del gerente. Necesitaba evidencia. Llamó al equipo de seguridad y les ordenó que sacaran las imágenes del último mes del área de la trastienda y la sala de descanso. Si algo estaba pasando, necesitaba verlo con sus propios ojos. Mientras se cargaba la grabación, los ojos de Derek se entrecerraron. Allí en la pantalla vio al gerente reuniéndose con diferentes empleados. Siempre solo. Sus conversaciones con Yasmín eran calculadas metódicamente. Nunca levantó la voz, pero sus palabras siempre estaban cubiertas de amenazas. Derek podía sentir su sangre hervir. Ya no podía ignorar esto. Derek se reclinó en su silla, procesando todo lo que había aprendido. El gerente había estado manipulando a Yasmín, usando su miedo para controlar sus acciones. Derek se dio cuenta de que esto no se trataba solo de una mala gestión, se trataba de abuso, y si no intervenía, podría salirse de control. Tenía que actuar rápido, pero también tenía que tener cuidado. El gerente no era tonto. Si se enteraba de lo que Derek estaba haciendo, podría ser contraproducente de maneras que no podía predecir. Llamó a su jefe de seguridad, Frank, que había estado en el banco durante más de 10 años. Necesito que vigiles al gerente. Voy a encargarme de esto, pero necesitamos reunirnos. Más información aún. Es peligroso. Frank asintió con gravedad. Entendido, lo conseguiremos. Derek respiró hondo. Este iba a ser un juego peligroso, pero no iba a retroceder. La verdad estaba ahí fuera y Derek iba a exponerla sin importar el costo. Mientras Derek continuaba caminando por su oficina formulando un plan, se dio cuenta de que no podía derribar al gerente directamente. Todavía no. El hombre tenía demasiado control, demasiado poder sobre la sucursal. Si Derek iba a exponerlo, necesitaba jugar esto con cuidado, planear sus próximos movimientos. Entonces se le ocurrió una distracción. El siguiente gran evento en el calendario del banco era el lanzamiento de una nueva sucursal en una ubicación diferente. Era la oportunidad perfecta para que Derek creara algo de espacio, sacara al gerente de la situación y se diera la oportunidad de trabajar detrás de escena. Tomó su teléfono y llamó a su asistente. Prepárate para el lanzamiento. Quiero que el gerente supervise todo lo que estamos enviando. Salió de la sucursal por un tiempo. Esto no se trataba solo de administrar la nueva sucursal, se trataba de darle a Derek el espacio que necesitaba para exponer la verdad, sin que el gerente se cerniera sobre cada decisión. Con el gerente temporalmente
Distraído por el lanzamiento de la nueva sucursal, Derek finalmente tuvo tiempo de hablar con Yasmín sin miedo a ser escuchado. La encontró en la sala de descanso vacía donde acababa de regresar de un turno estresante. El cansancio en sus ojos era evidente, pero también lo era la necesidad de hablar. Yasmín, cuéntamelo todo. La voz de Derek era tranquila, pero había un algo en sus palabras. Ella dudó por un momento y finalmente habló, su voz apenas por encima de un susurro. Nunca pensé que sería así. Vine aquí con grandes esperanzas, pero todo ha estado mal desde el principio. El gerente tiene sus ojos puestos en mí, está tratando de derribarme, controla todo lo que hago. Si cometo un error se acabó. Derek escuchó atentamente mientras ella continuaba revelando más sobre la manipulación emocional y la presión que el gerente había estado ejerciendo sobre ella. Describió su comportamiento amenazante, la forma en que la hacía sentir como si siempre estuviera al borde de ser despedida, pero había más. La revelación de Yasmín sorprendió a Derek. Hay una historia más profunda sobre él. Está involucrado en algunos negocios turbios. Lo escuché una vez hablando de préstamos que no tenían sentido y algo sobre transferencias que no debería estar pasando. La mente de Derek comenzó a correr de nuevo. ¿Podría ser esta la clave de todo? Derek no podía ignorar la confesión de Yasmín. El gerente no solo controlaba la sucursal por poder, parecía que había algo mucho más siniestro en juego. La mención de préstamos turbios y transferencias ilícitas levantó banderas rojas. Derek necesitaba investigar más a fondo, pero no podía hacerlo solo. Llamó a su equipo de confianza de auditores y les pidió que revisaran silenciosamente los registros financieros de la sucursal. Necesitaba ver si las palabras de Yasmín sobre transacciones sospechosas eran ciertas. No pasó mucho tiempo antes de que los auditores informaran algo inquietante. Hubo múltiples casos de fondos que se movieron entre cuentas que habían sido manipuladas y transacciones que no se alineaban con ningún procedimiento bancario estándar. Estaba claro que el gerente estaba involucrado en algo ilegal y la sucursal había sido su campo de juego. Con la evidencia en la mano, Derek sabía que era hora de confrontar al gerente. Era un movimiento arriesgado, pero no había vuelta atrás. No podía dejar que esto continuara. Derek llamó al gerente a su oficina con el pretexto de un registro de rutina. Cuando el gerente entró, inmediatamente sintió que algo andaba mal. El comportamiento frío de Derek no se parecía a nada que hubiera visto antes. Sé lo que ha estado pasando aquí y no voy a tolerarlo. La voz de Derek era firme e inquebrantable. El rostro del gerente se tensó. Sabía que Derek no estaba hablando de evaluaciones de desempeño estándar. No tengo idea de a qué te refieres, Derek. Los préstamos, las transferencias, la manipulación. Has estado ejecutando una operación en la sombra aquí y se detiene hoy. Derek dejó la evidencia en su escritorio observando. El rostro del gerente palideció por un momento. El gerente simplemente se quedó allí parado mirando los documentos con incredulidad y luego, sin previo aviso, se abalanzó sobre el escritorio en un intento de agarrar los papeles. Derek, imperturbable, se mantuvo firme sosteniendo los archivos firmemente. Se acabó. El intento de agresión del gerente fue solo el comienzo después de que Derek amenazara con exponerlo. El gerente se derrumbó revelando más de lo que Derek esperaba. Admitió haber manipulado los libros, falsificado préstamos y usado el banco como fachada para lavado de dinero. Derek escuchó en un silencio atónito mientras el hombre relataba las operaciones que había estado ejecutando, siempre bajo el radar. Pero la parte impactante llegó cuando el gerente mencionó otras las personas de alto rango que estaban involucradas en el plan. A Derek se le heló la sangre. La corrupción era mucho más extensa de lo que había imaginado. No soy solo yo, Derek. No sabes en lo que te estás metiendo. La voz del gerente temblaba. Ahora hay personas en puestos poderosos que harán cualquier cosa para mantener esto en silencio. Derek sabía que tenía que tener cuidado. Ya no se trataba solo de un hombre, era una red y Derek tenía que asegurarse de poder desmantelarla sin ponerse en riesgo ni a sí mismo ni al banco. Mientras Derek comenzaba a planificar sus próximos pasos, las amenazas comenzaron a llegar. Recibió correos electrónicos anónimos que le advertían que retrocediera o enfrentaría graves consecuencias, pero Derek se mantuvo firme. Ya había decidido que el futuro del banco y la seguridad de sus empleados dependían de que él hiciera lo correcto. Las amenazas no cesaron y Derek sabía que la situación estaba escalando. Comenzó a rodearse de un equipo de seguridad e hizo planes para salir antes de la tormenta que se avecinaba. Una noche, mientras caminaba hacia su auto, Derek notó que alguien lo observaba desde el otro lado de la calle. Era un hombre con una chaqueta oscura, su rostro oculto en las sombras. Derek no se inmutó.
Había esperado esto. Derek siguió caminando, pero su mente corría. Si iba a exponer esta red de corrupción necesitaría más que solo evidencia, necesitaba mantenerse a la vanguardia, moverse más rápido y ser más astuto que aquellos que intentarían detenerlo. El momento finalmente había llegado. Derek hizo la llamada a las autoridades proporcionándoles el alcance completo de la corrupción dentro del banco. Con la evidencia que había reunido junto con el testimonio de Yasmín, sabía que podían desmantelar toda la operación en cuestión de días. Las autoridades iniciaron una investigación. El gerente fue arrestado junto con varios cómplices que se encontró que estaban involucrados en la red de lavado de dinero, pero Derek no había terminado. Había visto las profundidades de la corrupción dentro de su propia sucursal y no podía dejar que eso pasara desapercibido. Trabajó con las autoridades para asegurarse de que toda la operación fuera expuesta, llevando a los responsables ante la justicia. Cuando el polvo se asentó, Derek sabía que el coraje de Yasmín y la verdad habían liberado a la sucursal de una influencia peligrosa. No se trataba solo de remover al gerente, se trataba de restaurar la integridad de la institución y asegurarse de que esto nunca volviera a suceder. Derek se reclinó en su silla, finalmente sintiendo el peso de la victoria. No era solo el final de un capítulo, fue el comienzo de una nueva era para el banco, una donde la justicia, la verdad y la honestidad reinaban sobre todo. Nadie merece sentirse atrapado en el trabajo. Si alguna vez has lidiado con un jefe o lugar de trabajo tóxico, comparte tu historia en los comentarios. A continuación, tu voz importa, y si esta historia te impactó, dale me gusta y suscríbete para más investigaciones de la vida real que exponen la verdad, porque a veces una persona que habla puede cambiarlo todo.